Son imágenes de la ceremonia de apertura del Congreso Mundial Universitario Juan Pablo II Magno, un encuentro en el que durante 5 días se van a dar cita a un total de 17 cardenales y expertos de todo el mundo. El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, ha sido el encargado de inaugurar este simposio sobre el legado humano, pastoral y político del Santo Padre. En su intervención, José Luis Mendoza ha recordado a Juan Pablo II como un hombre admirado, respetado, pero sobre todo como un hombre santo. Los que hemos tenido la oportunidad de estar personalmente con él, sabíamos que nos encontrábamos ante un hombre extraordinario, lleno de la sabiduría de Dios, cuya sola presencia imponía un gran respeto. Saludos, muy buenas noches. Primer día de Congreso Mundial Universitario del que les informaremos ampliamente en nuestros informativos. Hoy han pasado por la Universidad Católica numerosas e importantes autoridades de la Iglesia, entre ellas el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Antonio Cañizares. Monseñor Cañizares preside este congreso que busca sobre todo aplicar las enseñanzas de Juan Pablo II en plena crisis de valores. El hombre es inseparable de Cristo y Cristo es inseparable del hombre. Y por eso la defensa que él hizo del hombre que hoy desgraciadamente no está reconocido. Fíjense bien porque este que van a ver es el momento en el que el escultor Venancio Blanco terminaba de esculpir la estatua de Juan Pablo II en su fundición madrileña. Y este, el de su inauguración en el campus de los Jerónimos. Popular Televisión ha sido testigo de excepción del proceso creativo de una obra que recordará en Murcia la figura del Papa polaco. Y a partir de este momento ya no tendremos el miedo de que venga Juan Pablo II y se nos marche, ¿no? Lo he dicho antes. A partir de hoy el Papa es para nosotros. Se calcula que en sus 26 años de pontificado dio 3 veces la vuelta al mundo. Fue el primer papa en reunir a todas las confesiones para orar juntos en Asís, el primero que se entrevistó con un líder soviético, el primero también que visitó un país árabe. Sus mensajes y oraciones inspiraron a millones de personas, algunos incluso cambiaron el curso de la historia. De todo ello se habla a partir de hoy y hasta el próximo domingo en el Congreso Mundial Universitario Juan Pablo II Magno. Hace ya 5 años de la muerte de su santidad el Papa Juan Pablo II, pero su legado ha permanecido intacto. Por eso, por la importancia de su pontificado y porque sus enseñanzas son más necesarias que nunca, se celebra estos días un Congreso Mundial Universitario inaugurado por las palabras del presidente de la Universidad Católica, José Luis Mendoza. En estos momentos de incertidumbre, de persecución orquestada contra el Papa Juan Benedicto XVI, y pues bueno, este congreso es una voz en medio de la sociedad. Una voz que recordará al Papa Juan Pablo II, pero que también busca apoyar a la Iglesia en estos momentos en los que está siendo atacada por diferentes medios de comunicación en todo el mundo. Es un apoyo firme y decidido que el Papa Benedicto XVI conoce bien. De ahí el mensaje del Santo Padre que ha leído en la apertura de este congreso el prefecto para la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Antonio Cañizares. El Santo Padre les imparte complacida la implorada bendición apostólica. Cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado de su Santidad. El obispo de la diócesis de Cartagena también ha estado presente en la ceremonia inaugural de este congreso que se retransmite para todo el mundo en Internet. Una vez que ha quedado claro el cariño y el respeto por el actual Papa, Monseñor Lorca Planes ha destacado la figura de Juan Pablo II, un pastor de la Iglesia que siempre supo estar del lado de quienes más le necesitaban. De la cercanía de alguien que ha querido extraordinariamente a la Iglesia y ha trabajado hasta gastarse y desgastarse por ella, ¿no? Y luego lo que supone realmente la figura de Juan Pablo II, que es indudablemente muy importante para el universo. Por último, el prefecto de la Congregación para la Educación Católica ha sido el encargado de impartir la conferencia inaugural de este congreso. Juan Pablo II, un papa que interpela al mundo contemporáneo. Quería presentar la figura de Juan Pablo II como un hombre coherente en ese mundo de
poca coherencia y de mucho relativismo. Daña el diálogo del mundo contemporáneo. Fa molto male per il dialogo nel mondo contemporaneo. También Juan Pablo II llegó a su pontificado en un momento complicado de la historia, pero como ha recordado el cardenal Zenón Grokolewski, uno de los mayores éxitos del Santo Padre fue devolver a la Iglesia todo el optimismo perdido en los momentos de dificultad. Juan Pablo II fue un gran estadista y el mejor embajador que ha tenido el Vaticano. Pero no solo eso, Juan Pablo II fue un papa que merece ser reconocido como santo. De ahí que días después de su funeral miles de fieles clamaran por su canonización en la Plaza de San Pedro. Han pasado los años y ese momento está más cerca que nunca. Según el ex portavoz del Papa, Joaquín Navarro Valls, Juan Pablo II será beatificado este mismo año. Es una de las noticias que nos ha adelantado Navarro Valls antes de una interesante intervención en este Congreso Mundial sobre el Sumo Pontífice. Cambió la vida de millones de personas, transformó con su fe ideas y mentalidades. Su fuerza y carisma contribuyeron sobremanera a importantes cambios geopolíticos y sociales. Pero lo verdaderamente asombroso fue que su estrategia no fue política ni social. Sus brillantes intervenciones, según el que fuera voz e imagen del Vaticano durante décadas, estuvieron basadas en la diplomacia de la virtud, aquella en la que no impera la fuerza del poderoso, aquella en la que no hay acuerdos económicos. El único acuerdo importante es quién es el ser humano y sobre eso, si estamos de acuerdo, construimos el resto, construimos la sociedad, la historia. Este mensaje lo entendieron aquellas personas, sobre todo los pueblos eslavos, en aquella década que va desde el 79 al 89. Un milagro, un cambio extraordinario en la configuración del viejo continente sin derramamiento de sangre. Pero la influencia conciliadora de Juan Pablo II no solo se extendió por toda la Europa del Este. La fuerza del embajador de la paz también viajó a América Latina y África. Podría repasar una serie de países en donde por razones históricas completamente distintas, algunos países en América Latina, otros en África, otros en Asia, regían regímenes dictatoriales, etcétera, y cómo después, más o menos después, a veces meses, a veces algún año, de la visita de Juan Pablo II, aquellos países cambiaban uno detrás de otro. Y podría citar Chile, y podría citar Paraguay de Stroessner, o podría citar el Congo de Mobutu, o podría citar... ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que la gente entendió aquel mensaje. Mensaje en el que prevalecían los derechos del hombre como el de la libertad. Libertad que para el Santo Padre debía estar intrínsecamente unida al concepto de verdad. Y ambos, a su vez, confluir con la justicia. La ruptura de estos términos deriva en situaciones de las que lamentablemente estamos siendo testigos en la actualidad. Proyectos legislativos contrarios incluso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que iban a convertir en derecho el mal moral y social del aborto, considerar un derecho lo que es un delito, negar el derecho de los padres al ejercicio de la patria potestad en la educación moral de sus hijos. Hoy, según ha asegurado en su conferencia el cardenal Julián Herranz Casado, la humanidad vive una encrucijada. Por eso se hace más necesario que nunca recordar la figura de un Papa, Juan Pablo II, que nos estimula a seguir el camino de la verdad. Y como les adelantábamos al comienzo de nuestro informativo, a pesar de que el cielo amenazaba lluvia, hoy se ha inaugurado una escultura que fue encargada en 2006 por la Universidad Católica San Antonio. En un minuto se lo contamos, pero también queremos ofrecerles un reportaje de esta casa, Popular Televisión, en la Fundición Capa de Madrid, donde el artista Venancio Blanco ha dado forma al bronce de la figura del Santo Padre. Son los últimos retoques. El escultor Venancio Blanco culmina así, con mimo y sumo cuidado, una obra muy especial, una imagen esculpida en bronce que recordará la figura de Juan Pablo II en el campus de los Jerónimos. Sus manos, que desde la juventud han moldeado geniales esculturas, se decantaron hace años por la temática religiosa. Algunos de sus trabajos forman parte ya de los fondos de museos de distintos países europeos, entre ellos el del Vaticano. Ese fue uno de los motivos que llevaron a la Universidad Católica a encargarle una obra en homenaje al Santo Padre, encargo que el artista recibió con mucha ilusión. Empecé a trabajar muy a gusto, con mucha ilusión. Hice unos bocetos primero, unos dibujos. Fue una escultura no fácil,
Primero porque, bueno, porque unido, como he dicho antes, unido a la ilusión, entraba la responsabilidad. Yo tenía la certeza de que si lograba esta escultura, bueno, pues podía ser un contento, ¿comprendes? Y si no la lograba, había que seguir hasta lograrla. Para este escultor salmantino, plasmar la esencia de Juan Pablo II en una escultura se presentó como un auténtico reto. Con su trabajo debía ir más allá, no podía quedarse en una mera representación de la realidad. La bravura de Juan Pablo II, la inteligencia de Juan Pablo II, el gran hombre que sobrepasaba la dimensión humana, hay que recogerla desde una escultura que no se quede solamente en la copia de la realidad o en la interpretación de la realidad. Por eso aquí hay formas que lo que están es componiendo unas formas vivas en el espacio, porque había que ver a Juan Pablo II cuando caminaba, cuando era todo un espectáculo. 4 años de dedicación casi en exclusiva que ha tenido su fruto, una escultura viva de este Papa viajero que ha llegado a Murcia para quedarse. Era un sueño de la Universidad Católica, que el amor, la grandeza de espíritu y la fe de Juan Pablo II estuviera presente en su ambiente universitario, cerca de los jóvenes, como lo estuvo el Buen Pastor. Hoy culminaba ese deseo. Reunidos en la plaza, que a partir de hoy lleva el nombre de su santidad, autoridades religiosas y civiles, junto a alumnos y trabajadores del centro universitario, han asistido visiblemente emocionados a la inauguración y bendición de esta hermosa escultura. Hoy se ha visto cumplido ese deseo como un regalo del cielo para mi vida, para la vida de la universidad y de la diócesis, el tener esta imagen, esta escultura del Papa Juan Pablo II, que verdaderamente para mí ahora mismo es la escultura más bella que se ha hecho del Papa Juan Pablo II, aunque esté delante el autor, ¿no? A quien yo felicito y a quien le doy las gracias. Una escultura que su creador, el salmantino Venancio Blanco, no solo ha visto enmarcada en su escenario, sino que la ha sentido. Porque hasta hoy, pues más o menos había soñado este momento. Lo había calculado, lo había meditado, pero hasta hoy es la realidad. Y además hemos tenido la suerte de tener un día, yo creo que bonito, porque en Murcia será difícil ver la escultura con un día nublado. A partir de aquí la veremos siempre con sol, ¿comprendes? Y a partir de este momento ya no tendremos el miedo de que venga Juan Pablo II y se nos marche. Pese a que el cielo amenazaba lluvia y estaba cubierto de nubes, el bronce de esta escultura ha conseguido brillar en su inauguración. A partir de ahora, la luz de Juan Pablo II iluminará el campus de los Jerónimos. Ya por la tarde y siguiendo con la programación, han sido 4 los ponentes que han participado en el Congreso Mundial Universitario. Autoridades y expertos en la figura de Juan Pablo II, todas muy importantes dentro de la Iglesia. Han participado 3 cardenales, entre ellos el arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Antonio María Rouco Varela. Además, también ha intervenido el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, José María Gil Tamayo. Juan Pablo abrió las puertas de una convivencia pacífica con todas las religiones. La importancia que tuvo el diálogo interreligioso durante el largo pontificado de Juan Pablo II ha centrado la conferencia del cardenal Jean-Louis Tauran. Eso no quiere decir que tenemos que renunciar a nuestras creencias, sino dejar que las convicciones del otro nos interpelen, aceptando considerar otros argumentos que los míos o los de mi comunidad. Mire que no digamos todas las religiones enseñan más o menos las mismas cosas, no. Digamos todos los que buscan a Dios tienen la misma dignidad. Durante su papado, Juan Pablo II también prestó especial atención a la unidad entre católicos y ortodoxos. La Iglesia universal, la única Iglesia de Cristo, tiene como dos. Juan Pablo II usaba la fórmula de los 2 pulmones, otros usan la fórmula de los 2 ojos, que cuando están bien se mueven los 2 en el mismo sentido, ¿no? Y para decir que tenemos que estar unidos como los 2 ojos, y las 2 son parte esencial de la Iglesia de Cristo.
Tras la intervención del cardenal Leonardo Sandri, llegaba el turno del presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela. En su conferencia, Rouco Varela ha destacado la gran aportación que tuvo para la Iglesia española el papado de Juan Pablo II. Nos ha transmitido una gran certeza y una gran seguridad, yo entre espiritual, intelectual y apostólica, en relación con nuestro pasado, el pasado de la Iglesia en España, y con las posibilidades de presente y de futuro que nos son propias y que él quería hacernoslas vivas y conscientes. Vosotros tenéis un gran pasado de experiencia cristiana, de pensamiento cristiano. Esta ronda de ponencias la cerraba el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española. José María Gil Tamayo ha recordado al Santo Padre como un visionario que supo darse cuenta de la importancia de los medios de comunicación sociales como vía para evangelizar dentro de una nueva cultura. Juan Pablo II, durante su pontificado, trabajó en definitiva para encontrar en los medios un lugar para Dios, para el Evangelio, para la Iglesia y a la vez un lugar para los medios, para las comunicaciones sociales en la Iglesia. Así ha concluido la primera sesión de este Congreso Internacional Universitario Juan Pablo II Magno. Las conferencias continuarán mañana en el Templo de los Jerónimos a partir de las 10.